Amada Iglesia, hoy recordamos y celebramos un día glorioso. Si bien el viernes estuvimos recordando, hermanos, el día más triste y terrible de la historia debido a la muerte y el dolor que tuvo que enfrentar nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz, en contraste con ese viernes oscuro, hoy celebramos un domingo lleno de esperanza y de victoria, donde recordaremos el triunfo definitivo del bien sobre el mal, de la luz sobre las tinieblas, del cielo sobre el infierno. Hermanos, el viernes, los que estuvimos aquí, hicimos un viaje al monte Calvario, presenciando la crucifixión de nuestro amado Salvador. Y estuvimos allí con él, a las afueras de Jerusalén, escuchando a nuestro Señor Jesús con los brazos extendidos en aquella cruz, con su cuerpo maltratado y agonizante. Y desde allí, hermanos, escuchamos a nuestro Señor pronunciar 7 palabras o 7 frases. Y lo dijo para recordarnos el amor que Él tiene y siente por cada uno de nosotros, ¿sí? Él nos habló allí de perdón, ¿no? El Señor Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después nos habló de esperanza, con aquel ladrón clavado en la cruz con el que nos identificamos, porque ese era nuestro lugar. Él le prometió a uno de ellos, hoy estarás conmigo en el paraíso. También nos habló de cuidado, cuando miró a María, aquella mujer que le había dado a luz y le había criado, y le dijo, mujer, no te preocupes, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. También contemplamos su completa humanidad, hermanos. El Señor Jesús dijo, tengo sed, porque era humano y es humano. También contemplamos su mayor sufrimiento, hermanos, el abandono del Padre eterno a su niño, a su hijo, allí en la cruz, porque era pecado y no podía tocarle, no podía mirarle. El Padre tuvo que separarse de su Hijo. También vimos su perfecta obra completada cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es, ya está todo terminado. El encargo, la salvación ha sido consumada. Y finalmente vimos su entrega final al buen recaudo del Padre cuando Él dijo, Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, cada una de estas palabras como mínimo daría para un sermón, pero nosotros las condensamos en una sola predicación, ¿sí? Y nos quedamos allí, nos quedamos allí. Y por supuesto, hermanos, que nos quedamos a medias, porque hermanos, si nuestro Salvador Jesucristo tan solo hubiese muerto en la cruz por nuestros pecados, pero simplemente hubiera sido sepultado y no hubiera resucitado, su victoria sobre la muerte no podría haberse efectuado y por tanto no habría salvación, no habría esperanza del cielo y no habría esperanza para la resurrección. Si Jesús se hubiese quedado colgado en el madero, hermanos, solo tendríamos a un Salvador muerto, pero nada más que eso. Y toda nuestra fe carecería de sentido. No habría ninguna razón convincente para creer que Jesús es quien dijo ser. Por esa razón, hermanos, no llevamos los cristianos normalmente crucifijos, ¿verdad? Sí que nos encanta llevar cruces. Yo tengo una hace poco, me la regaló mi mujer de San Valentín, pero no llevamos un crucifijo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor no se quedó en la cruz. Él bajó a la tumba y más tarde resucitó. Hermanos, y como veremos hoy, nuestro Señor se levantó de los muertos con gran poder y gloria para demostrar al mundo y al infierno y a sus habitantes que Él está vivo y reina por sobre todas las cosas, por los siglos de los siglos. Hermanos, tenemos a un Salvador vivo y ya vimos el poder de la cruz, no solo lo hemos visto, lo hemos cantado. El poder de la cruz, fui perdonado en la cruz. Y si tú eres creyente, tú también fuiste perdonado en la cruz. Antes, hermanos, de visitar la tumba vacía de Jesús con algunas de nuestras hermanas, es necesario que consideremos lo que ocurrió entre el momento en el que el Señor Jesucristo cerró sus ojos en la tierra y volvió a aparecer 3 días después. ¿De acuerdo? Vamos a orar y vamos a ir a la Biblia, Mateo capítulo 27.
Vamos a orar al Señor para pedir su ayuda, hermanos, porque, hermanos, reconozco mi gran debilidad. Reconozco mi incompetencia muchas veces para explicar cosas tan sublimes y tan grandes. Pero confío en mi Señor y en el Espíritu Santo, que Él nos ayuda, ¿sí? Vamos a pedir al Señor fortaleza. Padre, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos ante ti, ante tu trono, clamando por misericordia y ayuda. En esta mañana celebramos el triunfo de tu Hijo sobre la muerte. Y te pedimos, Señor, por favor, revélanos esa verdad en el corazón y ayúdanos a vivir por ella. No nos dejes impasibles ante la muerte y resurrección de tu Hijo, que esta sea nuestro lema y nuestra bandera para vivir. Ayúdanos a entenderlo, Señor, para que podamos vivir y disfrutarte de verdad. Te lo pedimos por los méritos de tu Hijo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, Mateo, capítulo 27. Voy a beber un poquito de agua. Mateo, capítulo 27. Y a partir del versículo 51, leemos la palabra. 27, 51 dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. He dicho hasta el 56, de acuerdo. 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hermanos, esta primera lectura es bien interesante y nos detalla algunos detalles, valga la redundancia, que son como poco peculiares, ¿verdad? ¿Qué nos dice ahí? Después de la muerte de Jesús, la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que estaban muertos se levantaron y fueron a visitar la santa ciudad y aparecieron a muchos, hermanos. Hermanos, cuando yo leí este texto, no sé si por primera vez, pero hace años, lo primero que a mí se me venía a la mente era una típica imagen de esa serie famosa de Walking Dead, ¿no? Esa de zombies, cuando los muertos se levantan de la tumba, y van por ahí a liarla en la ciudad, ¿sí? Pero qué va, mi imaginación estaba demasiado lejos. Hermanos, no tenemos mucho tiempo para explicar qué está ocurriendo aquí, pero solo recuerda que Jesús acaba de morir. Él desciende al lugar de los muertos, exactamente al lugar de consolación, o también llamado el seno de Abraham, según nos enseña el propio Señor Jesucristo en Lucas capítulo 16, el cual, hermanos, este lugar estaba separado por una gran cima. En un lugar estaba el lugar de consolación, o seno de Abraham, y el otro, el Hades. Y en una parte, hermanos, de este lugar van las almas de los hombres y las mujeres que viven de manera impía, no se arrepienten de sus pecados y van a estar allí para siempre en un lugar no de consolación, sino de sufrimiento y desesperanza. Y por el otro lado, en el otro lado, van a estar las almas de aquellos que, aunque eran pecadores, confiaron en Dios como su Señor y Salvador. Bueno, hermanos, según entiendo en las Escrituras, y mira, lo que voy a decir, si tú no estás muy de acuerdo, está bien. No pasa nada, no es una doctrina fundamental y se ha especulado mucho con respecto a esto, ¿vale? Pero cuando Jesús muere, desciende a este lugar. No tanto como dice alguno de los credos que él descendió a los infiernos, sino más bien a este lugar, ¿sí? Donde le esperan todos los santos que han muerto esperando a Dios hasta el momento en que Jesucristo vendría a morir en la cruz y a llevarles con él a el cielo, al paraíso. Y va por ellos para levantarles y llevarles al paraíso. Y si tú alguna vez te has preguntado, ¿dónde iban todos los muertos que morían en Dios antes de Cristo?
Si Cristo todavía no había efectuado la obra de salvación, ¿dónde iban todas estas personas? Ellos iban al lugar donde eran consolados esperando la redención de Cristo Jesús. Amén. Esto explicaría por qué los santos se levantan de la tumba en este momento y van a la ciudad. ¿Para qué? Para anunciar también la victoria de Cristo sobre la muerte. Hermanos, esto no va a volver a ocurrir hasta que el Señor vuelva por segunda vez y los muertos en Cristo se levanten y anuncien la victoria de Cristo a todos los que encuentren por ahí. No para salvación, ya será demasiado tarde, sino para manifestar la victoria del bendito Salvador. Detalles curiosos, ¿verdad? El panorama, hermanos, después de la muerte de Jesús es tan curioso como aterrador. Lucas narra este momento con algunos detalles más. Lucas en su Evangelio, en el capítulo 23 y en el versículo 44, dice que cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Hermanos, aunque Lucas explica aquí que el velo del templo se rasga antes de su muerte, ¿sí? Lo que parece indicar todos los evangelios cuando contrastan los textos es que todos estos eventos suceden simultáneamente. Jesús muere, hay un terremoto, ¿verdad? El sol se oscurece, la tierra creada por Jesús se sacude violentamente, los sepulcros de los santos se abren e inmediatamente ocurre el momento más relevante de todos, hermanos. El velo del templo se rasga en dos. La cortina puesta en el templo, la cual separa el lugar santo del lugar santísimo, al cual solo tenía acceso el sumo sacerdote una vez al año, se divide y queda expuesto. Una pregunta, ¿tú qué piensas? ¿Que todo esto fue un cúmulo de casualidades? Que casualmente se alinearon los planetas, hubo un eclipse de sol, la tierra tembló, los muertos se levantaron de la tumba y el velo del templo se rasgó. Si piensas que esto es casualidad, cuidado, porque estás rozando la blasfemia. ¿O es que no ves al Dios soberano aquí ejecutando su plan con precisión milimétrica, hermanos? El viernes dijimos que Jesús murió cuando Él determinó morir, en su momento, en el segundo adecuado. Si piensas que es todo esto casualidad, como hay algunos que quieren hacernos pensar, cuidado, porque estás rozando la blasfemia. Hermanos, me imagino que los sacerdotes que estuvieran en el templo en ese momento estarían en shock porque a ellos no les era permitido entrar, ni ver, ni tocar lo que había detrás de la cortina. Pero lo que está ocurriendo aquí, hermanos, es un evento maravilloso. Mira, si tú fueras un levita del primer siglo, descendiente de Aarón, y estás de servicio ese día en el templo, lo que tú piensas es que definitivamente ha llegado el juicio final. ¿Sí? El templo sagrado se mueve bruscamente, el candelabro se viene abajo, los panes de la proposición también, los vasos, los utensilios, las cucharas, todo. Y para colmo de males, el velo se rasga en dos. Y todo esto en el día más importante de la fiesta más importante. ¡No! Sí, gloria a Dios. Es el final del templo de piedra, porque el templo real ya estaba allí, Jesucristo. Es el final del sistema sacrificial, de la ley ceremonial. Ya está consumado, hermanos. Se acabaron los sacrificios. Se acabaron todas estas cosas. La soberbia de los sacerdotes, la corrupción, el negocio religioso. Consumado es. El Cordero de Dios es sacrificado y ya ha pagado el precio por su pueblo. Ya ha dado libre acceso al Padre sin intermediarios. Hermanos, es que no tenemos ni idea de lo que esto significaría para un judío del primer siglo. No tenemos ni idea cuando leemos estos textos. Mira, déjame explicarte lo que significa que Dios mismo haya rasgado la cortina, porque la rasgó Dios. Y esto tiene una implicación sin igual, hermanos. Y para esto he traído una ayuda de lo más buena, hermanos. Me he traído este libro con dibujitos y todo. Hermanos,
Que Dios bendiga esta editorial, Poema. Mira, si tienes hijos, compra todos los que puedas. Cuando vemos estos libros con dibujitos, explican cosas teológicas profundas que tú los lees y tú dices, wow, yo nunca había visto esto así. Así que, bueno, es que estos me los leo yo antes de los niños. Bueno, no todos, sí, pero los compro porque me encantan y porque quiero que mis niños conozcan el Evangelio. Este libro, hermanos, esta historia se llama El jardín, la cortina y la cruz. Y os he traído dibujitos para explicar a todos los públicos, hermanos, que cuando Adán y Eva pecan en el paraíso, ellos son expulsados por Dios. ¿Y qué hace Dios para que ellos se vayan y no vuelvan después de que ellos han caído en transgresión? El Señor pone unos ángeles con espadas en la entrada del Edén. Unos querubines. Era como un letrero, dice la historia, de no entrar. Aquí no entrarás. Luego el ser humano cae en pecado, sigue en pecado, Dios les manda jueces, Dios les manda reyes, Dios le manda profetas y finalmente el templo es construido. Y Dios le da el diseño a los constructores y diseñadores y ellos lo hacen tal cual como Dios se los enseña. Y les dice, vais a poner una cortina en un lugar que vais a llamar el lugar santísimo y vais a ponerle este diseño a la cortina. ¿Sabéis qué diseño había en la cortina? No se ve muy bien de ahí, pero eran 2 querubines en la cortina. Era como un letrero de no entrar. Aquí no puedes pasar. Va a pasar solo uno, el más santo de todos, para la expiación de todo el pueblo, hermanos. ¿Y sabes qué? Este sistema sacrificial, este templo estuvo durante siglos, siglos y siglos, y el ser humano seguía sin tener un acceso directo al Padre, hasta que finalmente el Hijo de Dios nace, el Cordero de Dios viene a la tierra, y en el momento en que muere la cruz, hermanos, Él mismo rasga esa cortina. ¿La veis? No voy a rasgar el libro para no hacerlo tan dramático, ¿verdad? Pero Dios mismo rasga la cortina y el letrero de no entrar es quitado. Y tú y yo tenemos acceso al Padre. Amén. Pero si tú fueras un judío del primer siglo estarías saltando aquí, danzando, porque ahora tienes acceso al Padre. El letrero de no pasar en el momento en que Jesús muere en la cruz es eliminado, y permitido el acceso a su santa presencia. Lo impensable en Jesús ha ocurrido. Ya no hay más intermediarios ni restricciones. Ahora nos podemos acercar confiadamente al Padre. Es lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Amén. Y esto, hermanos, se hace posible solo y exclusivamente para todo aquel que mira a Jesús, al Jesús crucificado y confía en que tomando su propio lugar está muriendo por sus pecados. ¿Qué ocurre después de estos acontecimientos? Hermanos, el mundo está en shock. Yo me lo imagino que es como cuando una persona está cerca de una gran explosión y todo se queda paralizado y en los oídos te queda ese pitido, pi. El mundo está en shock. Ha habido un terremoto, no sé si local, yo diría que mundial, universal. Temblarían los planetas y las galaxias, hermanos, en ese momento. Pero ahí está, paralizado el universo. Porque la luz del mundo fue apagada. Jesucristo ha muerto en la cruz. Pero no por mucho tiempo, hermanos. No por mucho tiempo. Acompáñenme a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19, Juan tiene 21 capítulos. Capítulo 19 de Juan, versículo 38. A partir del versículo 38 del capítulo 19 dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. También Nicodemo, que
el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y por aquel sepulcro, sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hermanos, José de Arimatea, miembro del concilio, un hombre rico y distinguido, miembro del Sanedrín, que era un discípulo de Jesús, tuvo el valor de reconocerle públicamente como su Salvador. Un poco tarde, no pudo disfrutar de su Señor mientras él estaba vivo. ¿Por qué? Por temor a los judíos. Un poco tarde, pero hermanos, más vale tarde que nunca. ¿Sí? Esto pasa muy a menudo en la iglesia, hermanos. La vergüenza de identificarse con Cristo aún la vemos en nuestros días y en nuestras vidas también. Pregunta, ¿te avergüenzas de Jesús? ¿Temes dar tu opinión en tu grupo de amigos o en tu trabajo o en tu familia para no exponerte y no recibir burlas? ¿Saben ya los demás que eres cristiano? A lo mejor estás en el instituto y llevas 3 años y nadie sabe que eres cristiano. O en el trabajo. Mira, yo entiendo que sientas temor. Eso es muy humano. Yo también sentía mucha vergüenza. Yo también oculté que era cristiano y lo callé muchas veces. Pero un día, hermanos, yo tomé valor en Dios y dije, ¿por qué hago ¿Por qué hago esto? Si el mensaje de la cruz es el mensaje más importante, si el Dios de Jesucristo es el único Dios verdadero, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me oculto? Si mi Padre que está en los cielos me ama tanto y no se avergüenza de mí, ¿por qué me avergüenzo yo de Jesús? Y dije, se acabó. Y pedí valentía al Señor. Y el Señor me la dio. Y entonces, hermanos, comencé a disfrutar de Dios como nunca. Porque entendí que mientras sigas dominado por el temor a los hombres, no vas a poder disfrutar de Dios plenamente. Porque eso es lo que pasa. Temes al hombre, temes al qué dirán de tus compañeros de trabajo, de tu amigo, de los vecinos del barrio, ¿verdad? Haz la prueba, mi hermano, de verdad. Aquellos a quienes quieres agradar por esconder a Cristo, si te mueres, les va a dar igual. Si tú te mueres hoy, estas personas que dicen que le importas, como mucho irán al tanatorio a visitarte unos 20 minutos para ver tu cadáver y te aseguro que en una semana te habrán olvidado. Y tú estás avergonzándote por ellos del amado Salvador que tienes en tu vida. ¿De verdad te merece la pena negar a tu Señor Jesús? ¿Te merece la pena negarte a disfrutar más de la libertad a la que te ha llamado Dios por agradar al mundo? Hermanos, yo te digo en mis carnes que no merece la pena en lo absoluto. Mira a ver, valóralo. José de Arimatea lo consiguió. Tenía más que perder que yo y lo consiguió. Y yo también. ¿Y sabes quién más? Versículo 39. Nicodemo, hermanos. Nicodemo, qué detalle más bonito. El gran maestro de Israel convertido a Cristo. Por fin se decidió Nicodemo a renunciar a su reputación por amor a Jesús. Y para colmo, hermanos, le dejan escrito en el libro de los libros, en el bestseller del universo, para recordarle para siempre. Nicodemo traidor, da igual. Jesús es mi Señor. Hermanos míos, hay esperanza. Hay esperanza de que los corazones más duros y rebeldes se ablanden y doblen el brazo cuando el Señor haga pulso con ellos, hermanos. Hay esperanza. Sigue rogando a Dios por esas conversiones imposibles que tienes ahí en tu círculo. Porque, hermanos, todos aquí tenemos a alguien a nuestro alrededor que creemos que es una conversión imposible y por los cuales rogamos. ¿Sí?
Todos aquí. Porque todos aquí tenemos a alguien, hermanos, que deseamos, como a nada en el mundo, que se entreguen al Señor para que sus vidas cambien y las nuestras también de paso. ¿Sí o no, hermanos? Una pregunta y responde ahí en tu corazón. ¿Cuánto deseas la conversión de esa persona en la que estás pensando ahora mismo? Te lo voy a decir yo porque tengo rayos X que apuntan al corazón y lo ve todo. Lo deseas muchísimo, muchísimo. Otra pregunta. ¿Cuánto estás orando y ayunando por ellos? ¿Mm? La respuesta a esta pregunta responde el nivel que tienes, el deseo que tienes de que estas personas se conviertan. Mira, hermanos, cuando yo estaba escribiendo estas palabras, me detuve y miré a la pared y me quedé contemplando no el horizonte porque solo tenía una pared en ese momento. Y me pregunté, ¿de verdad lo deseo tanto? Porque no estoy ayunando ni orando lo suficiente por ellos. ¿Será que mi deseo es tan profundo? Porque no lo parece en la práctica. Igual se me ha quedado ahí como un pensamiento superfluo, ¿no? En mi mente, pero miro mis rodillas, hermanos, y no veo ningún callo de estar orando y orando y orando y ayunando, intercediendo por esa persona a la que amo y deseo su conversión. Hermanos, más rodillas dobladas, más ayuno, más jueves aquí en oración. Oh, hermanos, cuánto necesitamos hacerlo. Que Dios nos ayude y que de nuestra determinación sea real. Porque estoy seguro que ahora mismo te estoy motivando y ya estás pensando, mañana a orar, el martes a orar, el jueves a orar. Pero a veces ese sentimiento, ese impulso dura 4 días y el viernes ya estás de nuevo a lo tuyo. ¿Mm? Continuamos, hermanos. Entonces Jesús es puesto en una tumba nueva, labrada en una peña, en una gran roca, en un huerto, ¿verdad? Y luego hacen rodar una gran piedra para tapar la puerta del sepulcro. Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, a partir del versículo 62. Ah, claro, es que menos mal que la música es buena y te perdonamos porque es una alarma y aunque tú silencies el móvil, la alarma siempre suena, ¿no? Entonces, ese es el peligro de guardar los móviles porque ahora lo tienes que sacar del fondo del bolso. Bueno, para el domingo siguiente, móviles en silencio y quita todas las alarmas, por favor. Bueno, volvemos, hermanos, volvemos ahí a Jerusalén, Mateo capítulo 27, versículo 62. Dice la escritura, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hermanos, aquí tenemos la crème de la religión, bien preocupados por el cuerpo de Jesús. No era suficiente matarle, ahora hay que custodiarle por si las moscas. Para estos no ha sido suficiente las cientos de pruebas que Jesús ha manifestado como su Mesías. El terremoto para ellos, casualidad. Mira qué casualidad. Lo de que los muertos se levantan de la tumba, pues como mucho una alucinación colectiva, ¿no? Todos estaban alucinando en el pueblo y vieron lo que no era. Lo del sol, bueno, a ver, un eclipse solar, pero lo del eclipse para otro día, ¿sí? ¿Cómo quieren perseverar, hermanos, algunos en la incredulidad? Son este tipo de personas que están, venga a pedir pruebas a Dios, pruebas a Dios, pruebas a Dios y de su existencia. Y hermanos, es que Dios ya se las ha dado. La Biblia dice que para todos la creación nos habla del Creador.
Algún predicador dijo que la creación es el sermón más antiguo del mundo, porque la creación ya dice a viva voz que hay un Dios, ¿sí? Pero Dios ya les está dando las pruebas, ¿no? Y tú estás con esa persona y tú le das todas las pruebas que sabes, luego buscas a otra persona que sabe más y le preguntas y te documentas, le mandas vídeos de ciencia, de historia, pruebas tras pruebas y pruebas y nada. Hermanos, no, el problema no son las pruebas. El problema no son las pruebas. El problema es que ni 1.000.000 de pruebas serán suficientes para una persona que tiene el corazón más duro que un diamante. La pregunta no es si hay pruebas o no. La pregunta es cuántas pruebas van a ser suficientes para ti o para esa persona que se niega a creer. Por cierto, ¿te diste cuenta cómo llamaron estos religiosos a Jesús? Aquel engañador. ¿El engañador? Hermanos, ¿te suena ese título a quién corresponde? A Satanás. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. Satanás es el engañador. ¿Sí? Estos judíos siguen blasfemando una y otra vez después de la muerte del Mesías. Y mis hermanos, hay que ser conscientes de esto. Mirad, desafortunadamente, la gran mayoría de personas que a día de hoy profesan el judaísmo siguen pensando esto de Jesús, que Jesús es un engañador, que es un mentiroso. Y mis hermanos, hay que ser conscientes de esto. ¿Sabéis lo que dice el Talmud acerca de Jesús? Lo puse una vez en el estado y luego alguien me dijo, oye, no sabía eso. Bueno, lo voy a recordar hoy aquí. ¿Sabes lo que dice el Talmud acerca de Jesús? Mirad, el Talmud es uno de quizá los 2 libros más importantes para los judíos. Hermanos, os voy a explicar rápidamente cuáles son esos 2 libros. En primer lugar, los judíos tienen el Tanaj, que es la Biblia hebrea, y contiene la Torá, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley. Luego, dentro del Tanaj están los Keviim, que son los escritos de los profetas, y finalmente los Ketuvim, que son los demás escritos, los Salmos, los Proverbios, el libro de Ruth, etcétera, etcétera. Esto es el primero de los libros, el Tanaj, la Biblia hebrea. Y el segundo de ellos en importancia es el Talmud, que es la recopilación de los escritos de los rabinos, de la sabiduría de los rabinos, de las costumbres, etcétera, etcétera. Y no te quiero perder con toda esa información, ¿vale? Yo no es que me la sepa, yo la he tenido que investigar, ¿sí? Y no te quiero perder, pero escucha bien lo que a día de hoy el Talmud dice acerca de Jesucristo, el engañador según ellos. Esto está en el Tratado de Gitín, capítulo 57a. Y hermanos, yo he tenido que buscarlo en una biblioteca de literatura judía, hebrea, así que esto es real, ¿de acuerdo? En el Tratado de Gitín, el capítulo 57, se pregunta allí, ¿cuál será el castigo para este engañador, para Jesús? Y la respuesta es terrible, hermanos. En el infierno será castigado en excremento hirviendo. Esto es lo que los judíos a día de hoy piensan de Jesús. Este revoltoso que ha trastornado la fe judía está en el infierno, en excremento hirviendo. Muy desagradable, hermanos, y absolutamente blasfemo. Luego no entiendo, hermanos, cómo hay iglesias evangélicas que más que iglesias parecen sinagogas, donde Israel tiene un protagonismo desmedido, banderas, kipá, ropa, un montón de, no sé, de elementos del templo, que no está mal, pero aquí no nos gusta realmente, hermanos. Gente incluso hablando más en hebreo que en español, ¿sí? Piénsalo bien antes de apoyar lo que dice o hace la Israel actual y recuerda que los verdaderos descendientes de Abraham, según Romanos capítulo 2, son todos aquellos que ponen su fe en Jesús. Y da igual si eres de Chile o de Noruega, de Bolivia o de Australia o de la Conchinchina. El que pone su fe en Jesucristo es descendencia del verdadero Israel, el auténtico pueblo de Dios, hermanos. Esto es lo que piensan los judíos, pero Dios sigue salvando judíos, hermanos.
Amén, gloria a Dios. A peruanos, a colombianos, a noruegos, pero solo y exclusivamente a través de la cruz de Cristo. No hay otro medio de salvación para nadie, para ellos tampoco. Recuerda, todos los primeros conversos eran judíos, la gran mayoría. Todos se convirtieron al cristianismo. Pero volviendo al punto, hermanos, la preocupación por el cuerpo de Jesús de parte de los judíos era notoria y por tanto no solamente la tumba tiene una gran piedra que algunos estudiosos han calculado que pesaba en torno a los 1500, 2000 kilos, era una piedra bien pesada, sino que además estaría custodiada por una guardia de entre 4 a 16 soldados romanos altamente entrenados. Hasta aquí parece un acto imposible que Jesús pueda salir de la tumba, ¿verdad? Momento preciso, capítulo 28 de Mateo en el que estamos, versículos del 1 al 10, un poquito más adelante. Sí. Capítulo 28 de Mateo, a partir del versículo 1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7. E id pronto a decir a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Glorioso relato, hermanos. Otro terremoto, otro terremoto, el cielo se abre, los ángeles descienden y el pelotón de militares de fuerzas especiales del ejército más poderoso del mundo en aquella época se quedan pasmados y como muertos. No reaccionan y están altamente entrenados. Y lo que ocurre a continuación es tan maravilloso como tierno, hermanos. Un grupito de mujeres fieles al Señor que cualquiera consideraría débiles, un solo soldado las abatiría en duelo en un minuto a estas mujeres. Pero ese grupito de mujeres fieles, no solo no se quedan pasmadas como aquellos militares romanos, sino que encima se les da el privilegio de ser las primeras en anunciar el hecho más grandioso de todos. Jesús ha resucitado, ha vencido la muerte. ¿Por qué buscáis en la tumba el que vive? No está aquí. No sé, me falta con un poco de música de fondo, esa música épica, ¿sabes? Cuando la victoria, es que me lo imagino, ¿no? Hermanos, esto me parece tan enternecedor, de verdad. Las primeras testigos de la resurrección que Jesús elige son mujeres. Y a ti y a mí esto no nos parece tan trascendente, ni tan importante, ¿verdad? Pero tenemos que ponernos otra vez en la mente de judíos del primer siglo. Hermanos, el testimonio de una o varias mujeres en la antigüedad no valía nada, nada. Los hombres machistas en algún momento eliminaron este derecho fundamental de las mujeres. Lo que diga una mujer, no le creas. Le quitaron la dignidad y la redujeron a un simple estado de siervas, quizá, sin opinión. Pero mira lo que hace Jesús. Jesús las llama a ellas y les devuelve la dignidad con la que ellas fueron creadas y que un día alguien se las arrebató. Pero no solo hizo eso con este gesto,
Porque cuando observamos el ministerio de Jesús, observamos un montón de mujeres implicadas en su ministerio. Le servían, le apoyaban, proclamaban el evangelio también. Qué precioso, hermanos. Este es el verdadero, no, es que no voy ni a decir feminismo. Esto es lo que Dios quiere, hermanos. Esto es lo que Dios quiere. ¿Qué sería del mundo sin la mujer en igualdad de condiciones y en igualdad de dignidad que el hombre? Qué triste tendría que ser, hermanos. Es verdad, tenemos roles diferentes en la sociedad, roles diferentes en la familia, roles diferentes en la iglesia, pero tenemos igual valor, dignidad y derechos dados por Dios. Y Jesús recupera eso para las mujeres. ¿Sí? Hermanos, ¿qué sería de esta iglesia sin el incalculable valor y servicio de todas vosotras, benditas mujeres? Hay más chicas aquí que chicos. Esto me duele un poquito, pero me alegra. Es broma, ¿vale? ¿Qué sería de esta iglesia sin vosotras? ¿Qué sería de esta iglesia sin vuestro cariño, sin vuestro servicio? Sin vuestras oraciones. Qué triste. Y todavía, hermanos, los judíos ortodoxos y los vecinos de aquí al lado separan a las mujeres de los hombres. No entran ni por la misma puerta, ni por el mismo pasillo. No vaya a ser que me contamine. Siguen en lo mismo del primer siglo. Hermanos, nosotros no. Esto no es bíblico. No es bíblico. Y otra cosa, hermanos, para que veas que la Biblia es absolutamente la verdad. Si tú, con tu mentalidad del primer siglo, lo que quieres es que tu mensaje, lo que tú escribes o la noticia que das sea creíble, jamás se te ocurriría dar este mensaje por medio de las mujeres. Jamás. Pero Jesús lo hace y con todas las letras mayúsculas. A las mujeres, id de anunciar el mensaje. Pero no nos van a creer. Tú vete a predicarlo. No te preocupes. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que esto no está a favor, ¿no? de la credibilidad de la Biblia en los primeros siglos, al menos de los primeros manuscritos. Hermanos, ¿le crees a estas mujeres? ¿Le crees que ellas vieron a Jesús resucitado? Porque está aquí escrito. Hermanos, la resurrección es un hecho importantísimo para nuestra fe. Nuestra justificación depende de la resurrección. Romanos capítulo 4 y versículos 24 y 25 dice que el Señor Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sin resurrección no hay justificación, sin resurrección no hay salvación. Hermanos, sin resurrección no hay cristianismo. Esta es la trama de la película El caso de Cristo, que sé que a Laís le gusta mucho, a mí también, ¿sí? Es la trama, un hombre que intenta desmentir la resurrección y se da un palo gordísimo. ¿Ya te la has visto o no? No, pues tienes que verla, apúntalo. El caso de Cristo, Lee Strobel, Pero hermanos, este también es el argumento de Pablo. Mira, en 1 Corintios capítulo 15, vamos un momento a la escritura, quiero que leamos juntos este capítulo, estos versículos, porque son importantísimos para la fe, estos versículos. 1 Corintios capítulo 15. A partir del versículo 14 os doy 10 segundos y así lo leemos todos a una voz. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Venga, comenzamos, hermanos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que vieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Iglesia, si Jesús no resucitó, de verdad, de verdad, de verdad, somos el grupo más pringao y lamentable y penoso de toda la tierra. Somos personas dignas de lástima. Los más desdichados de los mortales, si Cristo no resucitó. Piénsalo, entregar toda tu vida, tus esfuerzos, tus ilusiones, tu vida entera por una mentira, por algo que no es verdad, es una pena grandísima, ¿sí? Esto sería así, si Jesús no resucitó. Pero ciertamente, hermanos, la tumba se abrió y se la encontró vacía. La tumba vacía es nuestra canción. Amén. No tengas temor, dilo sin terciopelo en la lengua. Jesús resucitó de entre los muertos, con confianza, hermanos. Mirad, hay una costumbre en el pueblo creyente rumano que el domingo de resurrección, ellos tienen la costumbre de decirle a quienes se encuentran en la calle, otros cristianos, y les dicen, el Señor ha resucitado. Y la otra parte responde y dice, sí, en verdad ha resucitado. ¿Te lo imaginas que tuviéramos esa costumbre aquí? ¿Te lo imaginarías por la calle? ¿O en el Eroski? ¿O en el Covirán? Que ahí nos encontramos luego todos, ¿no? ¿Te lo imaginas en el pasillo? ¿No? Yo voy al Covirán y veo a Nelly al final del pasillo de los yogures y le digo, Nelly, Jesús ha resucitado. Y de repente Nelly me contesta, sí, en verdad ha resucitado. ¿Te puedes imaginar la cara de todos los que están en medio del pasillo y a los laterales? Qué bonita costumbre. Dilo sin vergüenza, con confianza, el Señor ha resucitado. Hermanos, ayer el Señor me dio la oportunidad de tener una conversación con dos compañeros de trabajo, dos superiores en empleo, y una conversación bien sensible con respecto a Dios, puesto que estamos en Semana Santa y esto, ¿no? Ellos se consideran católicos y uno parece más comprometido que el otro. El más joven parece comprometido con la fe, es sensible, y el otro, el que es más mayor, que está bastante mayor, igual tiene unos 50 y pico años. Es una broma, ¿vale? No os sintáis ofendidos. Unos 50 y pico años, él está queriendo volver, ¿no?, a la fe, según él. Sí, nosotros hablamos de varias cosas y estábamos hablando del aparente resurgimiento del cristianismo en momentos actuales en los que vivimos. Parece que hay un resurgir, hay gente que está volviendo a la fe, muchos jóvenes con muchas preguntas, ¿verdad? Y estábamos hablando de ello y yo les hice la siguiente pregunta. Estábamos comiendo, yo los tenía los dos enfrente y les pregunté, ¿ustedes creen que Jesucristo de verdad resucitó de entre los muertos, como dice la Biblia? ¿Y qué crees que respondieron ellos? Bueno, te voy a parafrasear su respuesta porque quiero ser sincero, espero no estar inventando nada, a ver si lo recuerdo bien. Bueno, la respuesta del hombre mayor fue, y cuando una respuesta empieza con un, ahí ya, hermanos, hay duda y probablemente no lo creas. Pero fíjate lo que me dijo. La verdad es que es difícil de creer porque, claro, los muertos no resucitan. Pero claro, es lo que afirma el cristianismo. Entonces, no sé. Seguramente no lo crea, hermanos, de verdad. Y la respuesta del otro hombre, que estaba aparentemente más comprometido, son católicos, ¿no? Él me respondió, esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Tampoco estaba seguro de afirmarlo. Y acto seguido me preguntaron, tú sí lo crees, ¿no? ¿Y tú qué piensas que yo les respondí? No vacilé, claro que lo creo. Y no solo lo creo, lo sé. Lo sé, estoy seguro que mi Señor ha resucitado de los muertos y estoy, hermanos, dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por sostener esta verdad. Jesús murió y resucitó por mí y también por ti. Si crees en Él, también serás salvo. Una pregunta. ¿Puedes contestar sin dudar ni un solo segundo que Jesucristo resucitó de entre los muertos? ¿Sí? Amén, amén. Tienes que creértelo, tienes que meditarlo, tienes que interiorizarlo y estudiarlo y vivirlo y recrearlo en tu mente para que puedas disfrutarlo de verdad y no se quede en una mera teoría. Tienes que ir a la tumba con María Magdalena y ver
la tumba vacía y vivir y morir por esa fe. Hermanos, poseer una verdad y no disfrutarla es muy triste. La verdad está para ser expuesta, vivida y anunciada. Y hermanos, la verdad no es un concepto, no es una definición, no es algo abstracto. La verdad es una persona, la persona de Jesucristo, porque Él afirmó ser el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Hermanos, el Señor dijo que nadie en su sano juicio pone una lámpara encendida debajo de la cama. Hay que ponerla en un lugar visible, ¿no? Para que todos la vean y para que ilumine. Y hermanos, las mujeres, creo que esto está dando problemas. Me lo voy a poner por aquí. Hermanos, las mujeres que recibieron la noticia y tuvieron ese primer encuentro con Jesús resucitado, corren a toda pastilla a darle la noticia a los apóstoles. Vamos a leer este que es uno de los últimos textos y nos acercamos al final. Hemos tenido un paroncito ahí corto. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10. Dice la palabra, el primer día de la semana, o sea, el domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Por cierto, hermanos, este otro discípulo es Juan, ¿de acuerdo? Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón, Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los otros lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Por cierto, hermanos, primer día de la semana, domingo, ya no hay sabat, ya no hay sabat. El día también lo cambió Jesucristo, ya no los sábados, ahora el domingo, el día del Señor. Hermanos, para judíos, para adventistas y para un montón de cristianos judaizados que quieren volver al sábado, todos los cristianos del primer siglo no se reunían más los sábados, el domingo, el día del Señor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hermanos, hay que leer la Biblia. Los primeros cristianos lo hicieron así. Ahora bien, lo que quiero que observemos es el detalle de los lienzos en los que estaba envuelto Jesús. ¿Sí? Se estima que el peso de todos estos lienzos, más los ungüentos, estaba alrededor de 20 a 30 kilos de peso tenía el Señor Jesucristo con los lienzos. Pero lo interesante aquí, según opinan pues, muchos teólogos y comentaristas, es que ellos, al ver los lienzos puestos y el sudario puesto en otro lugar, lo que indica esto es que Jesús no se levantó de la tumba, se quitó los vendajes y salió. ¿Sí? Lo que ocurría al ver los lienzos de esta manera y el sudario puesto en otro lugar, lo que implica esto es que Jesús literalmente se desvaneció, salió de los lienzos, se puso en pie y desapareció de la tumba. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí tenemos una gran piedra movida y una tumba vacía. La tumba vacía es nuestra canción. Tenemos una guardia romana inmóvil, casi tragándose la lengua, y unos trozos de tela puestos de aquella manera en la tumba. Hermanos, el temor de las autoridades religiosas era que se robaran el cuerpo, ¿verdad? Para que el primer problema no se volviera más grande que esto. Bueno, pues todos estos detalles confirmamos, hermanos, que nadie
se ha llevado el cuerpo, porque ¿quién se roba un cuerpo y deja el lugar así tan recogidito, ¿no? Y los lienzos en su sitio? Nadie. Ninguna persona coherente se atrevería a enfrentar una guardia romana, ¿sí? Romper el sello de Roma, que significaba literalmente la muerte para el que lo hiciera, y exponerse pues eso, a una muerte segura. Hermanos, el Señor resucitó, de verdad, te lo digo, el Señor ha resucitado de entre los muertos con gran poder y gloria para hacer posible la vida eterna, nuestra resurrección. ¿Te lo crees ahora un poquito más? Igual en tu corazón dices, no es suficiente, más pruebas. No lo sé. Te lo pregunto tanto, hermano y hermana, porque es que muchos dudaron de que este hecho fuera cierto. Y esto ya es el final, os pido un poco de paciencia. Te pregunto si te lo crees o no, porque los discípulos también dudaron un montón. Y cuando tú lees el Evangelio, los Evangelios, te das cuenta de que efectivamente así fueron. ¿Recuerdas aquellos dos discípulos que iban camino de Emaús? En Lucas capítulo 24, Jesús había muerto, habían pasado un par de días y ellos iban hablando por el campo. Fíjate, y nosotros pensábamos que este Jesús Nazareno iba a ser el que nos iba a librar del imperio, iba a salvarnos, iba a libertarnos y mira, lo han matado en una cruz y ya lleva 2 días muerto. Bueno, pues a ellos Jesús se les aparece, les reprende por su incredulidad y les comenta cómo aparece Cristo en todas las escrituras desde Moisés y se queda un rato con ellos, ¿sí? ¿Qué más? Marcos capítulo 16 dice que cuando María Magdalena fue y les dijo a los discípulos que había resucitado, ¿sabes qué dice el texto? No le creyeron. Estos judíos de verdad, no le creyeron. Y luego Jesús mismo se aparece en medio de los 10 apóstoles, porque recordad, Judas se había suicidado y Matías no estaba con ellos, perdón, Tomás, que siempre confundo Matías con Tomás. Jesús se aparece en medio de los 10 apóstoles que están, ellos estaban escondidos allí por un miedo terrible a los judíos, porque estaban siendo perseguidos, y le reprocha su incredulidad y les dice, tardos de corazón para creer lo que dice la Escritura sobre mí. Tardos. Pero luego Jesucristo, después de la bronca, les llena de valor y les dice, ahora id vosotros y anunciar el Evangelio. Y hermanos, hay una persona más. Aún falta un apóstol, Tomás. Tomás no creyó el testimonio ni de los de Emaús, ni de María Magdalena, ni de los 10 discípulos. No. Hasta que yo no le vea literalmente y no meta su dedo en sus heridas, yo no me creo esto. ¿Y sabes qué pasó? Jesús hubiera podido decir, mira, si no lo crees, chaval, quédate ahí, tú a lo tuyo. No, hermanos, el tierno amor de Jesucristo volvió el domingo siguiente, solo por Tomás. Tomás, ven aquí. Tomás, pasmado. Tomás, ven aquí, mete tu dedo en la herida. ¿Ahora me crees, Tomás? Sí, Señor, ahora creo. Pues más bienaventurados son todos los que creen sin ver. Y si tú has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, eres más bienaventurado que Tomás. ¿Sí? ¿Y qué ocurrió, hermanos? Que a pesar de todo ello, Jesús no le rechazó. Así que Jesús se presentó ante las mujeres, ante los 2 hombres que caminaban a Emaús, ante sus 10 discípulos y más tarde ante 500 testigos. Un montón de gente vio a Jesús resucitado y eso es un dato histórico. ¿Qué vas a hacer con esta evidencia? ¿Vas a creer la historia, la evidencia histórica, o vas a seguir renegando y no creyendo en el Señor Jesucristo? Definitivamente, hermanos, Jesús va a presentarse delante de los que son suyos, va a ir a por ellos a pesar de su incredulidad y con el poder del Espíritu Santo les va a convencer de justicia, de pecado y de juicio, como lo hizo contigo y como lo hizo conmigo. A pesar de mi incredulidad, Jesús vino a buscarme un día para creer el Evangelio, para cambiarme el corazón y para poder disfrutar a Dios como lo estoy disfrutando ahora. Hermanos y amigos, he terminado. Ya se escucha la gente, por fin. He terminado y espero de todo corazón que salgas hoy de aquí con la suficiente motivación para vivir para Dios,
con la suficiente motivación para anunciar la resurrección, la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Hermanos, recuerda que los que se creen religiosos hasta el día de hoy permanecen en incredulidad, al coste de su propia alma. Y si tú estás hoy aquí sin Cristo, te lo ruego en el nombre de Jesús, cree y verás su gloria. Si eres lo suficientemente humilde y examinas la evidencia con fe, puedes declarar como aquel soldado romano que estaba presente en la crucifixión de Jesús cuando ocurrieron todas estas cosas. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Te ruego, ven a Cristo. No seas tardo de corazón. Mete tu dedo en la llaga y serás salvo. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por toda la obra que tú hiciste por nosotros. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a la cruz. Gracias por todas y cada una de las personas que han sido, están siendo y serán salvas, entre las cuales nos encontramos todos los que te amamos. Padre, sigue convenciendo al mundo de que tú eres la verdad. Y te pedimos por todos aquellos que amamos y permanecen en incredulidad. Alúmbrales el corazón, Señor. Si hay alguien hoy aquí, Señor, que está sin ti, por favor, ven a su corazón con todo el poder y la fuerza de tu Espíritu y convénceles de que no hay salvación fuera de ti. Y mientras tanto, a los que te amamos, síguenos dando la valentía que necesitamos, Señor, para anunciar este mensaje con fuerza, como ya lo han hecho tantos de nuestros hermanos. En Cristo te lo pedimos. Amén.